Hola, hola, hola a todos y bienvenidos, bienvenidas sean una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea al fascinante mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos de vuelta! Espero que estén súper bien, con cafecito en mano o lo que sea que los haga disfrutar de este momento. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un tema que ha estado rondando en la cabeza de muchos de ustedes, y es que vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que aunque su relación sentimental llegó a su fin, sigue generando titulares y despertando la curiosidad de sus fans. Pero ojo que no vamos a hablar de rumores vacíos ni de chismes infundados, sino que vamos a analizar a fondo una afirmación bastante explosiva que ha circulado recientemente: Hande Erçel explota, Kerem nunca celoso. Lo revela todo. Así que si eres de los que aman saber todos los detalles, si sigues shippeando a estos dos talentosísimos actores, o simplemente te interesa el detrás de escena de las relaciones en el mundo del espectáculo, este es tu vídeo. No te lo puedes perder. Pero antes de empezar con todo, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gusta el contenido y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento turco. Y ahora sí, vamos a comenzar. Bien, la noticia que nos trae aquí hoy es bastante jugosa, ¿verdad? Hande Erçel explota, Kerem nunca celoso. Lo revela todo. Esta frase, estado circulando por redes sociales y algunos medios, sugiere que Hande finalmente ha roto el silencio sobre un tema que siempre ha generado debate: los celos de Kerem durante su relación. ¿Será cierto que Kerem, a pesar de su carisma y atractivo, nunca sintió celos de Hande? ¿O es que esta afirmación está sacada de contexto, o incluso es completamente falsa? Para entender todo esto, primero tenemos que recapitular un poco sobre la relación entre Hande y Kerem. Como todos sabemos, su amor nació en el set de Senkalkapm, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, y pronto esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Sus fans, los Anker, estaban encantados con su amor y no se perdían ni un solo detalle de su relación. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación no estuvo exenta de rumores y especulaciones. Uno de los temas que más se comentaba era precisamente el tema de los celos. Algunos medios y fans afirmaban que Kerem era un hombre muy celoso, que no le gustaba ver a Hande interactuando con otros actores o recibiendo demasiada atención. Otros, por el contrario, decían que Kerem era un hombre seguro de sí mismo y que confiaba plenamente en Hande. Pero, ¿de dónde surge esta afirmación de que Kerem nunca celoso? Bueno, para responder a esta pregunta, tenemos que analizar las posibles fuentes de esta información. Podría ser que Hande haya hecho esta declaración en una entrevista reciente, o que esta información provenga de alguna fuente cercana a la actriz. También es posible que se trate de una interpretación errónea de alguna declaración anterior de Hande o Kerem. En este punto es importante aclarar que no tenemos confirmación oficial de que Hande haya dicho exactamente estas palabras. Sin embargo, vamos a analizar las posibles implicaciones de esta afirmación y las razones por las que podría ser cierta o falsa. Si Hande realmente dijo que Kerem nunca fue celoso, esto podría significar varias cosas. En primer lugar, podría indicar que Kerem era un hombre muy seguro de sí mismo y que confiaba plenamente en Hande. Esto podría deberse a una fuerte autoestima y una convicción en el valor de su relación con Hande, lo que le permitía no sentirse amenazado por la atención que ella recibía. En segundo lugar, podría sugerir que Hande siempre fue muy clara con Kerem sobre sus límites y sobre lo que estaba dispuesta a tolerar en una relación. Una comunicación abierta y transparente desde el principio pudo haber establecido un clima de confianza mutua, minimizando la posibilidad de celos. En tercer lugar, podría ser que la imagen de hombre celoso, que algunos le atribuían a Kerem, fuera completamente falsa y que se tratara simplemente de especulaciones sin fundamento. Los medios y los fans a menudo construyen narrativas basadas en percepciones superficiales, y es posible que la realidad fuera muy diferente. Por otro lado, también es posible que esta afirmación no sea del todo cierta. Quizás Kerem sí sintió celos en algún momento, pero Hande no lo percibió o no le dio importancia. Es importante recordar que cada persona experimenta y expresa los celos de manera diferente.
Algunas personas son más propensas a mostrar sus celos abiertamente, mientras que otras prefieren ocultarlos o negarlos. También es posible que Kerem haya tratado de ocultar sus celos para no parecer inseguro o posesivo. En una sociedad que a menudo asocia los celos con la inseguridad y la falta de confianza, muchos hombres pueden sentir presión para reprimir sus sentimientos de celos. O quizás simplemente la memoria de Andy ha idealizado la relación y ha borrado los momentos de tensión o inseguridad. Con el tiempo es común que las personas tiendan a recordar los buenos momentos con más intensidad que los malos, lo que puede distorsionar la percepción de la realidad. Es importante recordar que todas las relaciones tienen sus altibajos y que incluso las parejas más enamoradas pueden experimentar momentos de celos o inseguridad. Los celos, en cierta medida, son una emoción humana natural que puede surgir cuando sentimos que algo o alguien que valoramos está en peligro de ser arrebatado. Esta emoción puede ser desencadenada por una variedad de factores, como la inseguridad personal, experiencias pasadas de traición o la percepción de una amenaza a la relación. Sin embargo, cuando los celos se vuelven excesivos o irracionales, pueden dañar una relación y generar conflictos innecesarios. Los celos patológicos pueden manifestarse en comportamientos como el control excesivo, la vigilancia constante y las acusaciones infundadas, lo que puede llevar al desgaste y la ruptura de la relación. En el caso de Andy y Kerem, es difícil saber con certeza si Kerem fue o no una persona celosa. Lo que sí podemos afirmar es que su relación, como todas las relaciones, tuvo sus momentos buenos y sus momentos difíciles. Y aunque su amor llegó a su fin, el cariño y el respeto que se tienen mutuamente siguen siendo evidentes. La ruptura de una relación no siempre implica un fracaso, sino que a veces puede ser la mejor decisión para ambas partes. De hecho, incluso después de su ruptura, Andy y Kerem han demostrado ser personas maduras y profesionales. Han seguido trabajando en sus carreras, apoyándose mutuamente y evitando alimentar rumores o polémicas. Esta actitud demuestra un alto grado de madurez emocional y un compromiso con mantener una relación cordial a pesar de la separación. Esto demuestra que, a pesar de las dificultades, han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. Este tipo de comportamiento es ejemplar y puede servir de inspiración para otras parejas que han pasado por situaciones similares. Volviendo al tema de los celos, es importante recordar que cada persona tiene su propia forma de expresar y manejar sus emociones. Lo que para una persona puede ser una muestra de amor y preocupación, para otra puede ser una señal de control y posesión. Por eso es fundamental que las parejas aprendan a comunicarse de manera abierta y honesta sobre sus sentimientos y necesidades. La comunicación efectiva es la base de cualquier relación saludable, y permite a las parejas comprenderse mejor y resolver los conflictos de manera constructiva. En el caso de Andy y Kerem, no sabemos si hablaron abiertamente sobre el tema de los celos o si prefirieron evitar el tema. Lo que sí sabemos es que su relación no funcionó a largo plazo, pero que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. La capacidad de seguir adelante después de una ruptura es un signo de resiliencia y fortaleza personal. Ahora bien, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? En primer lugar, que es difícil saber con certeza si Kerem fue o no una persona celosa. A menos que uno de los dos hable abiertamente sobre el tema, siempre habrá un elemento de incertidumbre. En segundo lugar, incluso si Kerem sintió celos en algún momento, esto no necesariamente significa que fuera una persona controladora o posesiva. Los celos son una emoción compleja que puede ser motivada por diferentes factores, y no siempre indican un comportamiento negativo. En tercer lugar, que todas las relaciones tienen sus altibajos y que es fundamental que las parejas aprendan a comunicarse de manera abierta y honesta sobre sus sentimientos y necesidades. La comunicación es la clave para construir una relación sólida y duradera. Y por último, que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación cordial y respetuosa. La madurez emocional permite a las personas separar sus sentimientos personales de su comportamiento profesional y mantener relaciones positivas a pesar de las dificultades. En definitiva, el tema de los celos en la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. Quizás algún día ellos mismos decidan hablar abiertamente sobre el tema y aclarar todas las dudas. Pero mientras tanto solo podemos especular y analizar la información que tenemos disponible. Es importante recordar que las relaciones personales son complejas y multifacéticas, y que a menudo hay más en juego de lo que se ve en la superficie. Y hablando de información disponible, les recomiendo que sigan investigando y buscando información sobre este tema.
Hay muchos artículos y vídeos en Internet que hablan sobre la relación entre Hande y Kerem y que ofrecen diferentes perspectivas sobre el tema de los celos. No se conformen con una sola fuente de información y traten de formar su propia opinión basada en la evidencia disponible. La investigación y el análisis crítico son habilidades importantes para comprender el mundo que nos rodea. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información útil e interesante. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem era una persona celosa? ¿O creen que esta afirmación es falsa? Quiero saber qué piensan. La interacción con la audiencia es fundamental para crear una comunidad en línea y fomentar el debate y el intercambio de ideas. Y recuerden, la clave para una relación sana y duradera es la comunicación, la confianza y el respeto mutuo. No importa si son famosos o no, todos merecen ser amados y respetados por quienes son. El amor y el respeto son los pilares de cualquier relación exitosa. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo con las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, no se crean todo lo que ven en Internet. Investiguen, analicen y formen su propia opinión. Hasta la próxima.